Shalom, buenos días y bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá. Como costumbre, generalmente estoy haciendo los estudios a los miércoles en la mañana. Mi itinerario ha estado un poquito ocupado y a veces puedo hacerlo y a veces no, pero mientras yo pueda voy a continuar reuniéndome los miércoles en la mañana, continuando nuestros estudios a diferentes temas, ¿no? Esta semana regreso al estudio del libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis tiene una narrativa bien diferente, única, unos géneros literarios diferentes, metáforas. Hay mucha cosmología y también alude a algunas cosas a la Torah y los profetas. Generalmente, cuando leemos los textos en el Nuevo Testamento, específicamente el libro Apocalipsis, estamos más enfocados en encontrar lo que es el significado de lo que representa hoy en lo que es el mundo político, lo que es de tribulación, profético y escatológico. A veces hay una expresión que nos llama la atención porque está aludiendo a algo. El escritor del libro de Apocalipsis, en este caso Juan, está utilizando una narrativa que él entendía. Está conectando algunas cosas que él ya conocía en la Torah y el vocabulario se está trasladando de lo que es Babilonia, Persia, Israel en el primer siglo y después el mundo greco-romano. Yo pienso y siento y creo que no debiéramos leer el libro Apocalipsis en el contexto cultural del siglo XXI. Debemos nosotros considerar estudiarlo en el contexto cultural literario del primer siglo. Y yo pienso que si hacemos eso, nosotros vamos a tener un poquito más claro y amplio acerca del mensaje, a qué se refiere, qué vocabulario está utilizando, porque muchas veces nosotros tratamos de interpretar un texto que no fue escrito a nosotros, fue escrito a una audiencia diferente, en un lugar geográfico diferente, en un contexto no solamente cultural, sino también geopolítico, político, religioso. Yo pude caer en cuenta de estas cosas cuando estuve en Turquía los últimos 2 años. Uh, Pude entender que el mensaje de las 7 iglesias, Juan lo está coordinando de una forma muy peculiar. En cada una de las iglesias hay un contexto cultural de cada lugar donde él está escribiendo. Recuerde, mucha gente se olvida que la carta es dirigida a las 7 iglesias en Asia Menor. Cuando estuve en Éfeso, yo pude ver y entender el estatus de la ciudad basado en la estructura de la ciudad, quién era la audiencia en la ciudad y el título que el emperador le había dado a la ciudad. Que pude entender, por cierto, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17 o 19, acerca de Israel, de Éfeso como los que guardan el templo, neocoros. Nosotros lo leemos en el texto, pero en realidad en griego tiene una connotación completamente diferente, que implica un estatus muy particular para esa ciudad, en la cual todas las ciudades querían y era importante para ellos recibir ese título. Cuando comienzo a ver el panorama histórico cultural del mundo del primer siglo, mi mente cambia un poco en referencia a algunas interpretaciones que la gente le da al libro Apocalipsis. No quiere decir que no hay escatología o no que hay profecía que se va a cumplir en el futuro. Pero yo pienso que para nosotros poder entender lo que es escatología o el mensaje para el futuro, tenemos que entender el mensaje que se dio en ese momento, en su contexto, sin añadirle y quitarle, sino hacer las conexiones. Y hoy eso es lo que vamos a hacer. Es importante hacer estas cosas. No me voy a enfocar en la magnitud de todo el capítulo. Yo creo que ya he cubierto algunos de esos puntos en los otros capítulos anteriores. Quiero enfocarme en algo que me llamó la atención. Algo que lo hemos leído, lo hemos citado, pero entendemos lo que hemos citado o leído. Yo pienso que es importante considerar esas cosas. Y antes de continuar, por favor, recuerde darle un like, suscríbase a la página de YouTube y compartan con sus amigos para que otros también puedan verlo y entender estas cosas. Ahora, vamos a continuar. Vamos a leer el capítulo 14 del libro Apocalipsis.
Voy a comenzar, pero me voy a enfocar en el versículo 8, pero voy a leer hasta el versículo 13. No voy a continuar porque aquí podemos continuar. Ya yo he enseñado acerca del versículo 14 en adelante, acerca de el ciclo de Baal y el que viene montado en las nubes del cielo. Así que si quieres saber más de eso, por favor, hago una referencia a ese estudio que ya yo he hecho, para no cubrir lo mismo, ¿no? Pero me voy a enfocar básicamente todo el estudio en una expresión que se usa, que todo el mundo lo usa, en el versículo 8. Pero para mejor contexto, voy a leer los primeros versos, ¿ok? Espero que sea edificante para ustedes. Por favor, compartan con sus amigos ahora mismo para que puedan entrar al estudio y aprender juntos acerca del libro de Apocalipsis. Ok, entonces, leemos el capítulo 14, versículo 1 en adelante. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Con él, 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito en la frente. No vamos a especular, no nos vamos a enfocar en eso hoy, ¿ok? Se oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido del gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. ¿Ok? Tiene que está aludiendo al capítulo 5 y 6, el entronamiento de Yeshua. Y esto es importante entenderlo porque el versículo 14 habla de uno montado en la nube del cielo con una corona de oro. Ya Yeshua aquí ya fue entronado, ahora él viene a rescatar, ¿ok? Ahora, ponga atención a lo que dice de aquí en adelante y me voy a enfocar en el versículo 8, pero queremos cubrir todos los versos. Estos son los que no han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciar a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerda, la palabra buenas nuevas, el evangelio no era una palabra nueva. La palabra evangelio era palabra común en el mundo greco-romano. Era el mensaje que daba el emperador. El emperador traía las buenas nuevas cuando conquistaba. Cuando había un nuevo emperador, hacía actos de justicia para el mundo romano. Quiero que volvamos a repasar rapidito el tiempo que estamos lidiando aquí. Esto ocurre 30 años después de la destrucción del templo. El caos total en el imperio, la persecución a los creyentes en Yeshua y también al judío que no cree en Yeshua. Hay un problema entre las 7 iglesias. El punto cultural, la Odisea tiene un problema y el escritor describe el problema utilizando el aspecto cultural de la Odisea, al igual que Pérgamo, al igual que Esmirna, al igual que Éfeso y también lo que es Filadelfia y esas cosas así. Recuerden el tiempo, eso es importante. La persecución, la fuerza del Imperio Romano, la muerte de Nero, del emperador Nerón, ¿ok? Y pensaban que él era a revivir. Recuerden eso, él cometió suicidio, pero ellos pensaban que él iba a revivir. Eso es importante, ¿ok? Nero redivivos. Se encuentra eso en los libros de Bruce Winters, hablando acerca de honores, divine honors, honores divinos del antiguo cercano oriente, ¿ok? Un libro que le escribió. Vamos a seguir acá, ¿ok? Dice, el versículo 7, en la voz que decía a gran voz, teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es bien interesante esa estructura que habla acá, porque generalmente está hablando de creación del cielo y la tierra, pero aquí dice el mar. Recuerden que el mar representaba caos en el antiguo cercano oriente. Recuerda Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y el espíritu de Adonai estaba sobre la faz de la tierra, del mar, de las aguas. ¿Ok?
y las fuentes. Quiere decir que el Dios de Israel es el que tiene el dominio sobre toda la creación, no el imperio romano, no el emperador. Esto es revirtiendo lo que dice el capítulo 13, en la cual las blasfemias del falso profeta para que adoren a la bestia, que en este caso tiene que ver con el imperio romano y el emperador. Estamos hablando en su contexto cultural del primer siglo, no la interpretación que hoy le damos en el siglo XXI. Por favor, consideren eso. Nadie está diciendo que no puede tener una interpretación para el futuro, solamente estoy diciendo que aquí se está dirigiendo específicamente a una audiencia en un lugar geográfico y en el mundo, cuando dice toda nación, tribu, lengua y pueblo, moran en la tierra. Tenemos que buscar en el imperio romano 70 millones de personas. En el imperio romano tenían un dominio en el mundo antiguo global de lo que ellos pensaban en aquel momento, ¿no? Recuerde que el mundo occidental, para ese momento, el tiempo cuando la carta fue escrita, en realidad no existían como culturas e imperios, porque ellos no conocían los incas y los aztecas, me siguen que ya estaban morando en el mundo occidental en aquel tiempo, pero en ese momento la Biblia se está enfocando en el lugar donde viven ellos, ¿ok? No quiere decir que no se pueda extender, sino que en ese momento para ellos era significativo allí, significado era para ellos. Espero que eso tenga sentido. Ok, entonces, versículo 8, pongan atención. Dice, lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Ahora, ¿cuál es el contexto cultural de esa expresión? La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Si entendemos este texto, vamos a entender a la audiencia, lo que está ocurriendo a la audiencia, el problema que tenía la audiencia y el mensaje que la Torah te quiere llevar. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 3 y vamos a enfocarnos en el versículo 8. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. El humo de este tormento asciende por los siglos de los siglos. No tiene reposo ni de noche ni de día. Lo que adoran la bestia y su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Que está hablando que los perseguidos van a ser nosotros los creyentes en Yeshua que seguimos la Torah. ¿Ok? Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos de que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen en sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Ok. Y después comienza con lo que es la siega y el tiempo de la venida del Mashiach. No vamos a cubrir eso hoy. Yo lo he cubierto en otros estudios, pero me quiero enfocar en el vocabulario del versículo 8. Vamos a repasar aquí. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó en la gran Babilonia, lo que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión y su moralidad. Entonces hay una pregunta que los eventos están ocurriendo en el tiempo del Imperio Romano. ¿Por qué está diciendo Babilonia cuando está hablando de Roma? Está hablando del Imperio Greco-Romano, del emperador. Eso ha traído mucha confusión a través de los estudios de muchos académicos, porque es un poquito raro. Si no entiendes la Torah, si no estudias los profetas, vas a malinterpretar estos versos. Entonces, lo que yo quiero hacer es enfocarme en el vocabulario que está utilizando que es simbólico o una metáfora. ¿Okay? El libro de Apocalipsis es conocido por la narrativa de metáforas y lo que es diferentes literaturas de género. Tenemos que considerar eso para entenderlo mejor. Yo pienso que es importante ahora mismo poder estudiarlo para caer un poquito más en cuenta en lo que nos está diciendo. Vamos a entrar allí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Habla acerca del vino de su pasión inmoral o de su inmoralidad. Pero ¿qué significa eso? ¿Y por qué utiliza
salga de Babilonia cuando está hablando con el Imperio Romano. Yo quiero que ustedes consideren esto. En el primer siglo, Roma y Babilonia tenían algo en común. Roma y Babilonia tenían algo en común en referencia a Israel. Fueron los únicos dos reinos que destruyeron el templo. ¿Ok? Destruyeron completamente el templo. El tiempo de Babilonia y el tiempo de los romanos. Los griegos vinieron y lo desacraron, lo profanaron. ¿Ok? Pero los romanos y los babilónicos, la gente de Babilonia, destruyeron el templo. Hay una connotación aquí bien interesante, por ende, porque el libro fue escrito después de la destrucción del templo y el caos que ocurrió en Israel y en la diáspora a los judíos y a los creyentes en Yeshua en el mundo greco-romano, que está haciendo una conexión con lo que allá había ocurrido. Por eso te cita mucho el libro de Daniel, capítulo 14, versículo 14, te está citando Daniel capítulo 13, el que viene montado en las nubes del cielo. Está haciendo está aludiendo a ese contexto para entender lo que está ocurriendo en ese momento. Es lo mismo, diferente vocabulario, diferente lugar geográfico, pero el problema es el mismo: caos por la rebelión de Israel, persecución por los poderes de ese momento que eran dominando el mundo romano. En ese momento ellos eran los que más dominaban. ¿Okay? Los partos tenían su lugar, pero eran los romanos que dominaban el mundo en el cual este libro fue escrito. ¿Están conmigo, no? Perfecto. Entonces quiero investigar un poco más acerca de este contexto. ¿Por qué utiliza este vocabulario? Cuando me puse a investigar, es bien interesante el contexto, porque está utilizando el texto griego y está utilizando la palabra porneas, que es como porno, ¿okay? Pornografía o inmoralidad. Pero mientras estuve estudiándolo, me di cuenta que esto conecta con una conexión también literal que tiene que ver con lo que es idolatría. Y vamos a buscar aquí la hoja de ruta de este estudio. La frase griega basado en estos diccionarios, el BDAG y el LSJ, análisis léxico de los términos clave, es transformo profético judío, vamos a hablar del contexto imperial romano, interpretación de las ciencias sociales, por ejemplo, patrocinio, lealtad, prostitución, de Silva y Friesen, y una definición concisa para los lectores del primer siglo. ¿Cuál es la frase griega que hay aquí? Un fundamento léxico y marco textual. El griego nos está hablando de algo bien interesante. Nos habla acerca de la palabra porneas. En la Biblia de Jerusalén lee de esta forma: ha caído Babilonia la Grande, que embriagó a todos los pueblos con el vino de su prostitución apasionada. Es la Biblia de Jerusalén, Apocalipsis 14, versículo 8. Es interesante que la misma frase aparece textualmente en Apocalipsis 17:2, 18:3, formando un estribillo literario deliberado. En el libro de Oni, que es, en mi opinión, uno de los mejores académicos en referencia de los géneros literarios del Nuevo Testamento, en su libro de WBC, la página 830, habla acerca de esto y está hablando acerca de cómo se conecta, que menciona 3 veces en menos de 3 capítulos, ¿no? Acerca de este vocabulario. El diccionario BDAG dice acerca de ionos, que es vino. El vino, estamos a hablar de cada una de las palabras. El vino aquí, bebida de uva fermentada, usada figurativamente para designar una influencia embriagadora. Está utilizando una metáfora. Y nosotros pensaríamos que la metáfora sería fácil de entender en la Biblia, pero tristemente, familia, muchas personas reinventan la rueda con estas cosas. ¿Ok? Por eso estoy cubriéndolo. Dice, aquí el genitivo señala una fuerza metafórica. La palabra pasión o furia está hablando de estado emocional intenso, ira, rabia, deseo ardiente. Coster señala que la ambigüedad es deliberada. La pasión de Roma seduce y destruye al mismo tiempo. Entonces, la palabra pornea, que significa inmoralidad sexual, pero también representa idolatría, una metáfora para idolatría. Eso es lo que muchas personas no conectan cuando estudian el libro Apocalipsis. Lo están viendo de un contexto literal. Inmoralidad, lo que es sexo
y tiene que ver con los rituales de fertilidad, pero también incluye lo que es la idolatría, y ahí es donde entra el falso profeta y lo que es el anticristo, el falso Mesías, porque tiene que ver con el culto imperial. El BDAG, en la página 854, en el uso profético judío, denota infidelidad, pacto e idolatría, más que una prostitución meramente literal, de acuerdo a Oni en la página 919. Entonces, si yo digo y yo propongo a ustedes, la audiencia, que el vocabulario del libro Apocalipsis está hablando no solamente de algo físico, de tener rituales de fertilidad o sexuales en el mundo greco-romano, que era obviamente se encontraba a través del imperio, pero el vocabulario que está utilizando aquí tiene que ver con lo que es inmoralidad en el sentido de idolatría o deslealtad al convenio. Tiene que ver con traición al convenio. Okay. Ahora, si leemos los versos en ese contexto, tuviera más sentido, porque quiere decir que este sistema religioso en el Imperio Romano está causando que los creyentes cometan idolatría, cometan traición al convenio. Por ende, está la persecución, porque el Deuteronomio 26, 27 y 28 habla acerca de las condiciones del convenio. Un convenio bilateral requiere o bendición y maldiciones. Las maldiciones se revelan basado en la traición del pueblo en contra de Dios y al convenio. Adorar al emperador, adorar a la bestia, tomar la señal de la bestia y ser fiel al imperio romano por encima de la Torah es traición a Dios, es pesha, es rebelión. Es el texto pesha en hebreo para la condición de rebelión premeditado del pueblo. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que vemos en las 7 iglesias, que él está hablando acerca de la condición espiritual de esa congregación. ¿Tiene sentido hasta el momento de lo que estoy hablando? ¿Me están siguiendo, familia? Por favor, colaboren en el chat para que así tengan una idea cómo va todo. Pero es importante que esta expresión que utiliza el versículo 8 nos define lo que está ocurriendo en el capítulo. Muchas veces nos enfocamos en otras partes del verso. Yo lo entiendo. Pero aquí la condición de la comunidad dentro del mundo greco-romano. Recuerden que le está hablando a las 7 iglesias específicamente en Turquía, Asia Menor. No están en Roma en este momento. Le está diciendo a las 7 iglesias, salgan de Roma o salgan de Babilonia. ¿Ok? Porque le está incitando a irse en contra del convenio. Y ahí te empieza a explicar. Algunos tienen lo que es, están actuando como Balaam. Otros tienen lo que es la sinagoga de Satanás y todas estas cosas. ¿Ok? Tenemos que considerar que a veces una expresión idiomática puede cambiar el contexto completo. Entonces, en este texto hay lo que se llama un triple genitivo. ¿Okay? Crea una cascada de significado simbólico. Confirma que Thimos, en contextos poéticos y retóricos, describe un impulso abrumador y consumidor. La lectura intensifica la metáfora en lugar de producir una lectura literal simple. Esto de acuerdo a Bio, el libro Apocalipsis, NIGTC, página 752. Recuerden lo que yo les dije, todos los estudios que estoy haciendo este año va a ser modificados en una estructura muy académica, dándole todos los recursos que yo pueda para que usted pueda validar la información. Y le voy a explicar por qué quiero hacer eso. Estamos tratando de que los estudiantes del camino podamos hacer lo mejor posible de distinguirnos con presentar información. Si usted estudia conmigo, yo quiero que por favor considere que cuando presentamos información haga una gran distinción entre su opinión versus una evidencia que ha conseguido en un recurso. ¿Ok? Citando el recurso y de dónde proviene la información para que otra persona pueda también buscarlo. Ahora, es importante que nosotros también dejemos la puerta abierta para si hay una corrección o si hay un tipo de clarificación, se puede hacer. Esté todo claro, ¿no? Así que recuerde, si la gente dice que estoy siendo muy académico, sí, estoy haciéndolo a propósito. Tenemos que levantar ya el nivel educativo de nuestro sistema, de nuestro movimiento. Tenemos que hacerlo porque hoy día se están descarriando personas
minimizando el mandamiento, quitando el mandamiento, cambiando el mandamiento y básicamente tiran una tesis o una teoría y todo el mundo tiene que creerla. No, yo quiero que por lo menos a nosotros se nos reconozca en lo mejor que podamos como una gente que está haciendo lo posible de ser responsable con la información, citando los recursos y no manipulando ese recurso para decir lo que yo quiero que diga. Ok, quería estar claro con eso porque pues obviamente a muchos les cuesta a veces el ámbito un poquito más académico, pero creo que nosotros este año, para poder ayudar a los hermanos que están comenzando, establecer y dirigirlos a un orden que ellos vean muy diferente y en vez de escoger de uno u otro, que no hay competencia, solamente estamos tratando de hacer algo diferente. ¿Ok? No es para competir con nadie, sino para ser responsable con la información. Y todos los estudiantes del camino, por favor, reconozcan que si estamos erróneos en algo, cometemos un error, lo rectificamos. ¿Estamos claros, no? Perfecto. Vamos a estar entre lo que es una eisegesis o exégesis. Mucha exégesis en las redes hoy día. Queremos ser un poco diferentes. Está bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el trasfondo profético judío de esta expresión que Juan, un judío, está utilizando? Tenemos que considerar toda esta información. Vino, prostitución e imperio en la tradición profética hebrea. ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Ok? Vamos a ir allá. Babilonia era un hermano de Adonai, una copa de oro que embriagaba a toda la tierra. Eso es Jeremías 51:7. Están viendo lo que está haciendo el escritor del libro Apocalipsis. Está utilizando ya algo establecido porque los síntomas eran igual. Lo que muchas personas no están al tanto es que en el antiguo cercano oriente, cuando venían los persos y conquistaban el oeste, vamos a decir, a lo que es hoy Turquía o lo que es Grecia o era Macedonia en ese tiempo, ellos traen su cultura, lo mezclan, el sincretismo entre las religiones se prevalecía en ese tiempo. Aquí el escritor Juan está aludiendo a Jeremías 51:7, donde básicamente dice, Babilonia era en mano de Adonai una copa de oro que embriagaba a toda la tierra. Bebieron de su vino de las naciones, por eso enloquecieron las naciones. Biblia Jerusalén. Entonces la expresión cosa Babel veía Adonai, una copa de oro, Babilonia en la mano de Adonai, intoxicación equivale como un colapso moral. Las naciones enloquecen, pierden la capacidad de razonamiento moral bajo la ideología imperial. Lo mismo que ocurrió en Babilonia, ocurrió con los griegos, ocurre con los romanos y está ocurriendo hoy día. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hoy día esto se aplica? El imperio americano, si podemos decir eso, o que ha influenciado a las naciones con lo que es el sexo, lo que es la droga, lo que es con la influencia de las películas. Es un sistema global que ha atravesado la historia. Fue de Babilonia a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma a la Iglesia Católica y de ahí fue expandida. Y ahora aquí en el mundo occidental hay mucho sincretismo. Dentro del cristianismo hay mucho sincretismo. Dentro de raíces hebreas hay mucho sincretismo. Dentro del judaísmo hay mucho sincretismo. Y del mesianismo también. Y si no nos cuidamos, si presentamos las cosas erróneamente, también vamos a caer en el mismo error. Estamos tratando de desintoxicándonos de ese tipo de actitud, ¿no? Estamos tratando de estudiar para no hacer lo mismo. Entonces, sí, esto se aplica a toda la generación. Vemos los mismos conceptos. Una cantante de música le llaman una diva y la gente básicamente la adora, igual que un cantante. A veces le da más importancia que a mismo a Dios o lo tratan como si fuera un Dios. Los actores de televisión, los peloteros, los futbolistas, son gente con talento, pero ellos no toman el lugar del Eterno. Entonces, los mismos síntomas se pueden ver hoy, pero estamos hablando del contexto cuando el texto fue dado para poder entender mejor. Ok, entonces, la alusión de Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, resuena directamente con Jeremías 57:1. La Babilonia de Juan hereda todo el peso simbólico del oráculo de Jeremías, de acuerdo a Osborne en Revelation BECNT, página 535. Todo el mundo académico entiende que
Juan está utilizando un vocabulario que ya había sido establecido en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, perdón, de Jeremías e Isaías, y también Daniel. Isaías 23:17 dice, Adonai visitará a Tiro y ella volverá a su salario de prostituta y se prostituirá con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Y ella se prostituirá con todos ellos. Tiro, al igual que Roma, acumuló riquezas a través del comercio marítimo y la alianza política. Isaías enmarca este poder económico como saná, prostituirse, un término cargado de infidelidad al pacto. ¿Sabían la importancia de Tiro en el mundo antiguo? ¿Cuántos de ustedes no han podido considerar hasta el momento estudiar Tiro en el mundo bíblico y la importancia geopolítica y geográfica de moverse de Asia Menor o Roma y tenían que atravesar por Tiro, o de África atravesaban por Tiro? Un lugar muy importante. ¿Ok? Obviamente, si es un centro de negocio, un punto de encuentro de diferentes culturas, va a tener una gran influencia. Y por ende, ahí hay también una conexión con el Imperio Romano. Es interesante que está utilizando Isaías, usa a Tiro como un punto de influencia por su importancia comercial, geográfica, topográfica y también política. Lo mismo hace con Daniel, utilizando a Daniel como que está en Babilonia y está profetizando acerca del regreso de los exiliados. Y ahí apunta al Mesías que va a venir como montado en las nubes del cielo, Ben Adam. Todo está conectado. Por eso que el libro de Apocalipsis, si no estudiamos la Torah y los profetas, honestamente no vamos a considerar el mensaje que Juan le está llevando a los creyentes en el primer siglo, para que ellos pudieran entender que lo que está ocurriendo en el Imperio Romano en ese momento, los 30 años después de la destrucción del templo, es similar a lo que ocurrió con los judíos cuando fueron exiliados por su rebelión a Babilonia por 70 años. Interesante. En otras palabras, Juan le está diciendo lo que está ocurriendo no es nada nuevo. Si Dios profetizó al que venía montado en las nubes cuando estuvo la destrucción del primer templo, cuando Daniel estaba en Babilonia, quiere decir que el Mesías que viene montado en las nubes del cielo, así como lo hizo profetizándolo allá, el libro de Daniel, también va a ocurrir en los últimos tiempos, se me olvidó ahora la palabra, en la siega final. Está la primavera y está el otoño. Aquí vemos que el versículo en adelante, 14 en adelante, está hablando del otoño, después del verano. ¿Cómo lo sé? Vamos a ir allá rapidito, se lo menciono para continuar acá, ¿ok? Mira lo que dice aquí. Si estudiamos lo que es el ciclo agrícola de Israel, vamos a entender el tiempo de esta venida. No tengo tiempo de cubrir mis notas hoy porque quiero terminar el PowerPoint. Pero las 7 especias vamos a leer aquí. Si las 7 especies, no se ve muy bien, vamos a ver. Las notas que tengo hace tiempo que no he tenido que tratando de poner todas mis notas hoy día en PowerPoints para saber dónde están las cosas. Un poquito retante porque es mucha información y estoy tratando de trabajar fuerte para que todo esté en su orden. Las 7 especies, ¿no? Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedo, o higueras, granados, olivos y miel. Deuteronomio capítulo 8:8. El trigo en tiempo bíblico, al igual que ahora, el pan era elemento básico de la dieta local. El clima de Israel es ideal para el cultivo del trigo. En los fríos y húmedos meses de diciembre y enero, los sembradíos son de un intenso verdor que se torna en dorado al llegar a estación seca. La cebada. Yo quiero que le pongan atención del tiempo cuando estas cosas se dan. ¿Ok? En la antigüedad, la cebada preparada en forma de tortas era comida de los pobres. El ganado también era alimentado con este cereal. En la actualidad, este cereal ha pasado a ser empleado en sopas y guisos. ¿Ok? Dice, el uso más común de la cebada hoy día en Israel es como ingrediente básico de la cerveza. ¿Ok? Pero se daba en abril, ¿okay? El tiempo de la primavera. La uva, ¿ok?
era importante también para ellos, pero se daba, mira lo que dice aquí, durante el sofocante calor de fines de veranos, las parras tiñen el campo de un bienvenido calor verde de empezar a madurar su fruto. Cuando los tiempos bíblicos, las vides se ponen en enero y la vendimia ocurre entre los meses de septiembre y octubre. Estamos claros ahí, ¿no? Ocurre entre septiembre y octubre. Ahora, cuando regresamos al texto, mira lo que dice. Miré y había una nube blanca. En la nube estaba sentado uno semejante al Hijo de Hombre. Obviamente ese es el Mesías que fue profetizado por Daniel 7:13, que tenía en su cabeza una corona de oro. Ya es entronado. Aquí no está haciendo función de sumo sacerdote. Ya aquí ahora va a ser rey. Ese entronamiento ocurrió en el capítulo 5 y 6. Y en la mano una hoz afilada. Ponga atención. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. ¿Qué cosecha? Está la cebada, está el trigo, están diferentes especies. ¿Cuál está hablando? Ok, aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. El otro ángel salió del templo y que está en el cielo, que también tenía la hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque su uva está madura. Obviamente está hablando del vendimio, del racimo de la vid de la tierra, que ya entendemos que ocurre cuando. ¿Cuándo ocurre esto? En el tiempo septiembre, octubre. Pregunta, familia. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tiempos señalados, santas convocaciones y fiestas ocurre entre septiembre y octubre? Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Quiere decir que el libro de Apocalipsis, ahora Juan te está dejando saber que aquel que fue profetizado en Daniel 7:13, y Yeshua mismo lo dijo en Mateo 26, tú lo has dicho, pero yo digo que vendrá sentado en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, ¿ok? Que viene en un tiempo determinado. El capítulo, el escritor te está dejando saber cuándo va a ser el vencimiento del tiempo, cuándo va a ser que el Mesías va a regresar. No está diciendo el día ni la hora, te está diciendo los sazones, los tiempos señalados. Y va a ser obviamente en el otoño, no va a ser en la primavera, no va a ser en el verano. Para la segunda venida del Mesías, el libro Apocalipsis es específico, pero si no estudiamos los tiempos señalados y las fiestas del Eterno, no vamos a reconocer el vocabulario, no vamos a reconocer lo que es la escatología basada en las fiestas. Si tú estudias las fiestas del Eterno, vas a ver este vocabulario. Pero pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes no habían considerado anteriormente estudiar las fiestas señaladas o la escatología utilizando las fiestas del Eterno y las santas convocaciones como un punto de referencia de los tiempos bíblicos de los últimos días? Muchas personas no lo han hecho y por eso hay tanta confusión en el mundo profético del mundo cristiano. Y hoy día dentro de Raíces Hebreas hay personas que se están autoproclamando profetas, pero no estudian estos puntos de vista. Por eso dicen cosas que nunca ocurren, pero no hay responsabilidad y nadie los llama a la mesa para decir: ¿por qué dijiste eso? ¿Y por qué dijiste que era profecía que vino del Señor? No sabemos que cuando alguien hace eso, causa caos no solamente al individuo, pero a todas las personas. Eso es importante entenderlo. Entonces, cuando cubrimos lo de Tiro, vamos a regresar ahora acá. Cuando hablamos de lo de Tiro, estamos entendiendo ahora algo muy importante, que el contexto del primer siglo de la carta a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis tenía un contexto literal para ellos en ese momento que se aplica en su concepto para hoy. Es muy impresionante la forma que lo escribió. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice acá? En Nahum, el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 4, dice: por las muchas fornicaciones de la ramera, de la desgracia seductora, maestra de hechizos, que vendía a las naciones y sus fornicaciones a los pueblos con sus hechizos. La palabra aquí es soná.
las fornicaciones de la ramera. Ramera aquí es soná. Nahum aplica la metáfora de la prostitución a la seducción de las naciones por parte de Nínive mediante la dominación militar y económica. Juan aplica la misma plantilla a Roma. Básicamente eso es lo que dice Bio en referencia acerca del uso de Juan utilizando cosas que ya él sabía, elementos que todo el mundo reconocía. Quiere decir que aquí se está diciendo, Juan está diciendo a la audiencia, esto no es nada nuevo. Ya ocurrió en el tiempo de Asiria, ocurrió en el tiempo de Nínive, ocurrió en el tiempo de los romanos. Es el mismo problema, la influencia de los reinos del mundo, las buenas nuevas del emperador. Es el mismo mensaje de los babilónicos, de los asirios, de los griegos, influenciando para que el mundo entre en una idolatría, deslealtad al convenio de Dios y su Torah y el sincretismo de lo que es el acto sexual y también la idolatría a otros dioses para quitar la lealtad del pueblo de Dios al Dios de Israel. El mismo mensaje constantemente a lo largo de Jeremías, Isaías y el libro de Nahum, la doble imagen del vino, embriaguez, pérdida del juicio y la prostitución, que es traición de la alianza y alianza idolátrica, funciona como una crítica profética unificada del imperio. El Apocalipsis hereda e intensifica toda esta tradición. Voy a ponerlo aquí para que lo lean conmigo. Okay. Aquí en realidad, cuando el escritor, de acuerdo a Coaster, Anchor Yo Bible Commentary, la página 610, cuando habla acerca del uso de Juan y Jeremías, Isaías y Nahum, que está diciendo lo mismo está ocurriendo en el mundo greco-romano. Idolatría. Vamos a hablar a Roma como Babilonia. Recuerda, ya les mencioné lo que tienen en común. La ciudad imperial en el imaginario apocalíptico del siglo I. ¿Ok? Consenso académico, Babilonia equivale a Roma. Todos los académicos lo saben. Por ejemplo, Friesen dice, Roma cumple con todos los criterios: culto imperial, dominio comercial y persecución de disidentes. Imperial Cult and the Apocalypse of John. Este libro es espectacular. A mí me gustaría que usted considere buscar este libro. Si lo puede conseguir en español sería ideal. Pero cuando leí este libro, wow, me ayudó mucho a entender lo que está ocurriendo en Roma. Porque puse el libro de Apocalipsis en su contexto cultural, dentro del marco del primer siglo, ¿ok? Bajo el Imperio Romano, el culto imperial. Por eso cuando visité las 7 iglesias de Apocalipsis, estuve en 6. Ahí pude ir a las 6 iglesias de Apocalipsis, pude entender mejor el mensaje de las cartas, porque me facilitó un poquito más el contexto cultural. Honor y vergüenza. Por cierto, el otro libro de Oni aquí, que vamos a leer ahora, Oni, el uso de Babilonia para Roma, está atestiguado en fuentes judías contemporáneas al Apocalipsis. El libro de Apocalipsis 17:22 de World Bible Commentary de la página 919. Y Coaster, que habla Babilonia, es el nombre en clave para Roma, reconocible por cualquier lector en el mundo romano. ¿Ok? Fuentes judías. El segundo de Esdras. ¿Cuántos de ustedes han podido leer el cuarto de Esdras y el segundo de Baruch? Interesante. Sabes que eso utiliza esos dos recursos que fueron escritos en el primer siglo, por cierto. Usa Babilonia como referencia a Roma después del año 70. Estos libros fueron escritos después del año 70 de la Edad Común, que confirma la convención apocalíptica. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice: lo que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, ampliamente entendido como Roma. Ok, vamos a leer aquí rapidito. Lo voy a buscar acá de nuevo. Lo voy a decir igual says en English. A lo que dice la versión en inglés. Primera de Pedro. Interesante las conexiones que uno hace cuando empieza a investigar. Capítulo 5, versículo 13. Dice: a través de Silvanos, como considerar un hermano fiel, he escrito esta corta carta para encourage, para a leerlo acá. Voy a buscar aquí, deme un segundo. Primera de Pedro 5:13.
Que lo busquen conmigo para que lo puedan ver. Primera de Pedro 5:13. Y es interesante porque a veces leemos algunas cosas y no hacemos la conexión, ¿no? Porque a veces no leemos todo el contexto. Dice, la que está, mira lo que dice aquí, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, le he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Mira lo que dice el versículo 13, que confirma lo que les llevo diciendo. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. ¿Ok? La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Es interesante. Recuerda que él escribió, ¿a quién le escribió la carta? A los expatriados que están donde? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Es interesante, no está escribiendo a los babilónicos, a la gente en Babilonia, está escribiendo a los exiliados en el mundo, en Asia Menor, en el mundo greco-romano. Y el capítulo 5 claramente, cuando se despide, está aludiendo a lo que es Roma como Babilonia. Interesante. ¿Cuántos de ustedes no habían visto esa conexión anteriormente? Pongan un comentario para saber. ¿Ok? Yo les digo algo, hermano. Es importante que continuemos nosotros la forma de seguir aprendiendo y entendiendo estas cosas. Vamos a hablar un poquito de las fuentes judías que corroboran lo que estamos hablando. Fuentes judías corroborantes. Escritos apocalípticos posteriores del año 70 de la era común. Dice en 4 de Esdras 3, 28 y 31. Dice, pero si tu pueblo no es mejor que las otras naciones, entonces, ¿por qué mi seno os ha dado hijo? O si el mundo te ha olvidado, ¿por qué tiene a Babilonia como señora y no a Sión? Pero recuerda, esto fue escrito después de la destrucción del templo. Los escritores están ahora aludiendo a Babilonia como la prefigura de lo que están viviendo en el Imperio Romano. En 4 de Esdras fue escrito en el año 90 a 100 de la era común, en el tiempo cuando el libro de Juan fue escrito. Dice, aquí Babilonia funciona claramente como un marcador simbólico de Roma, lamentando su dominio sobre una nación sufriente, porque el templo fue destruido. Segunda de Baruch 10:3, porque aun si el constructor hizo la torre, no fue él quien suministró los ladrillos, ni suministró el cemento, sino que en aquella Babilonia cuyo juicio es justo y cuyo poder es poderoso, la que tú mismo sometiste. Este pasaje que aborda la destrucción de Jerusalén la atribuye explícitamente a Babilonia, identificando a Roma como el instrumento del juicio divino. Segunda de Baruch fue escrito en el año 100 a 150 después de la era común. ¿Ok? Entonces, las ciudades de Asia Menor, incluidas, eran Éfeso, Pérgamo, Esmirna. Todos competían por un título específico, que es albergar templos imperiales. Se llama neocoros. La participación de los festivales del culto imperial era tanto un deber cívico como una necesidad económica. Las 7 cartas de Apocalipsis se dirigen a comunidades insertas precisamente en este entorno cultural, de acuerdo a Friesen, Imperial Cults, que habla acerca de esto, algo que yo he enseñado mucho. Y lo pude entender porque yo vi una inscripción en Éfeso. Por cierto, si van a mi página de YouTube acá, vayan al playlist, a la lista de videos, y cuando entren a la lista de los videos de Asia Menor que yo hice, los primeros 4 videos habla acerca de mi experiencia en Éfeso y van a poder ver la inscripción que yo vi que decía Neocoros, que valida esa ciudad con el título más alto. ¿Y qué implicaba eso para la comunidad en Éfeso? Que si tú eras parte de una asociación, tenías que ser fiel al Imperio Romano, hacer juramentos de lealtad al emperador, comer comidas sacrificadas a ídolos y guardar los festivales que ellos tenían paganos. Eso era una gran presión para los creyentes en Yeshua. ¿Ok? Entonces, todo esto está implicando un tipo de presión cultural
Voy a conectarlo con algo que ocurrió en el 2020, que fue el COVID, ¿ok? El virus que fue creado por los hombres para tratar de someter a la humanidad. Que COVID fue algo bien interesante porque era algo muy sinistro, Ellos querían que tú te inyectaras y ellos forzaron a que la gente se inyectaran y no, la gente no podía salir, muchas personas no permitían que comprara nada si no tenían la inyección. Ahora, si tú lees el libro Apocalipsis y no entiendes el aspecto cultural, tú hubieras pensado que eso es la señal de la bestia. Obviamente no, porque ya eso fue eliminado, ¿no? Yo pienso que eso lo que trataron de hacer fue eliminar la población, pero ya es otra conversación. Pero si no consideramos los puntos de referencia al primer siglo, pudiéramos interpretar en el mundo occidental, siglo XXI, que la vacuna fue la marca de la bestia, pues. ¿Ok? Cuando en realidad nadie sabe eso, sino fue una forma de manipulación de los gobiernos mundiales para tratar de mantener el control de la población. Y lo han hecho. Mucha gente ha muerto, tristemente por eso. Yo conozco personas que yo conocía, hermanos en el Mesías, que murieron a raíz de estas cosas y eso es triste ver que nuestros hermanos están muriendo porque pues fueron forzados a hacer algo por la necesidad, ¿sabe? Ellos sabían que la gente tiene que trabajar, tienen que comer, tienen que hacer algunas cosas. Y fue triste lo que ocurrió. Pero aquí estamos viendo que en el mundo greco-romano estaban imponiendo un sistema de gobierno con el culto imperial, adorando una imagen, adorando al emperador, adorando a los dioses de cada ciudad y participando de las comidas sacrificadas a ídolos y también participando en toda clase de cosa inmoral. Quiere decir que el gobierno romano está imponiendo una persecución que ahora el creyente en Yeshua en ese momento, al igual que el judío, tenían que decidir dónde estaba su lealtad. O vamos al sistema romano para que no nos maten, o nos mantenemos fiel en el convenio que hicimos juramento. Y eso está ocurriendo hoy día también con lo que es muchas personas querer regresar al sistema religioso donde salimos, porque se ha encontrado difícil. Seguir Torah no es algo fácil. El judío en realidad no entiende por qué queremos seguir la Torah, porque para el judío observante ortodoxo, la Torah es para ellos. El cristiano no nos acepta porque guardamos el Shabbat y la fiesta y queremos abrazar el estilo de vida bíblico que Yeshua vivió y los discípulos vivieron. Entonces estamos en el mismo centro, alados por los dos lados. El judío no nos acepta, el cristiano nos acepta siempre y cuando hagamos lo que ellos dicen. Es la realidad del sistema religioso. No estamos hablando de la gente. Hay muchos que ya aceptaron esa oferta. Ya las raíces hebreas o la Torá, los creyentes en Yeshua no tienen amor o hay mucho caos. Hello, ¿usted ha ido a Israel y ver el caos que hay dentro del judaísmo? Hello, ¿usted ha ido a los sistemas religiosos cristianos y ver el caos que hay dentro del cristianismo? Entonces, ¿por qué ahora solamente nosotros que guardamos Torá somos los únicos que tenemos caos? Hay caos en todos lados, pero no todo el mundo. Mira, te voy a dar un ejemplo que me ocurrió a mí en mi vida personal, fuera del ámbito religioso, que me ayudó a mí a entender lo mucho que me faltaba. Y yo pensaba que era más bravo de lo que pensaba hasta que estuve en una posición que tuve que ceder. Estoy en mi clase de Jiu-Jitsu cuando comencé, 9 años atrás. Y yo tenía una experiencia ya vasta de artes marciales. ¿Ok? Máster en 3 sistemas de artes marciales. Estaba comenzando en uno nuevo y yo tenía un poquito de experiencia. Y yo pensaba, pues, que era mejor de lo que era. En una ocasión estoy roleando, quiere decir que hay un round de 5 minutos y yo estoy roleando con un muchacho que tenía como 23 años, con más experiencia que yo en ese contexto, no en lo que yo conozco, sino lo que estoy aprendiendo. Pero como yo pensaba que sabía algo, entonces después de 2 minutos ya yo no podía respirar. Después de 2 minutos ya yo no sabía ni qué estaba pensando. Yo estaba loco que se acabara el tiempo, el round, porque no quería parar. Pero llegó un momento que lo que yo pensaba era que lo que yo pensaba que sabía no trabajaba porque no tenía los fundamentos. Yo no tenía el fundamento para poder defender, sobrevivir, responder correctamente. Estaba reaccionando a todo.
y todo lo que reaccionaba, la persona tenía una respuesta porque esa persona llevaba años entrenando específicamente en esos movimientos. Y en ese momento, 9 años atrás, tuve que tapear. Hice así. El muchacho me dejó ir, pero no fue porque estaba en problema. Fue que yo no tenía una respuesta y me di por vencido. Si el muchacho me agarra en una técnica, yo entiendo, no quiero que me rompa el brazo, pero uno hace lo que puede. No, yo básicamente dejé de tratar. Me frustré en ese momento porque no tenía una respuesta. Y para mí ese día fue una vergüenza, porque dejé que mi ego se metiera en el medio del aprendizaje. Mi ego me impidió aprender ese día. 45 minutos manejando mi casa, yo estaba lidiando conmigo mismo. Yo iba a dejar de entrenar, estaba enojado conmigo mismo porque yo pensé que mi experiencia y lo que yo pensé que sabía me iba a ayudar y en ese momento no hizo nada. Mi ego fue mi enemigo, no fue mi contrincante. Mi ego fue mi enemigo. Eso fue una gran lección para mí. Y desde ese momento decidí vaciar mi vaso, no solamente en el ámbito de artes marciales, sino también bíblico. Decidí vaciar mi vaso y comenzar en algunos ámbitos que no estaba acostumbrado a estudiar. Y fue una gran lección. Entonces, cuando uno no sabe, lo dice. Me sigue, pero nosotros tenemos que también aprender a cómo aprender. Y esto, cuando leemos el libro Apocalipsis, a veces estamos viéndolo con lo que pensamos que sabemos. Pensamos que tenemos una idea de lo que quiere decir. Y terminamos haciendo cosas reaccionando de una manera errónea, en la cual ahora trae confusión. Eventualmente te das por vencido y ¿qué haces? Te vas para la iglesia. O te vas para el judaísmo y renuncias al Mesías, porque no buscaste las respuestas en su contexto definido bíblicamente, le trataste de escuchar a medio mundo y su consejo que ellos mismos no sabían y ahora te das por vencido. Y es importante que nosotros ahora mismo como creyentes entendamos una cosa. Nosotros no sabemos nada, estamos aprendiendo. Es un proceso de desarrollo. Y no podemos comenzar nuestro caminar en la Torah descartando, minimizando y cambiando. Tenemos que estructurarnos con un fundamento, vaciar nuestra copa y comenzar de nuevo con los fundamentos. Y nosotros nos adaptamos a lo que el texto dice, no el texto a nosotros. Y por lo que yo he visto, porque yo observo y yo escucho a otros maestros hablar del libro de Apocalipsis porque quiero aprender también. Okay, hay buenas observaciones que a veces uno no tiene. Pero por lo general lo que veo es un invento de cosas que no se aplican. Y como ya he tenido el privilegio de ir a esos lugares, cuando mencionan algo yo digo, ok, a lo mejor no está al tanto de esta información acá. Y por eso queremos compartir para que todos podamos comparar la información y llegar a un consenso de información para estar un poquito más alineado con el contexto. Esa es la idea, ¿ok? Seguimos acá. Ok. Dice, el vino equivale a intoxicación ideológica. ¿Qué es lo que dice Coaster acerca de esto? ¿Ok? Dice, Roma da de beber vino a través de las riquezas, las redes comerciales, el prestigio cultural y los beneficios políticos. Las naciones se vuelven independientes, perdiendo claridad moral y adoptando los valores romanos. Lo mismo que ha ocurrido hoy día con la cultura americana. ¿Ok? Norte, Centro y Sudamérica y Latinoamérica. Pornea, lealtad o idolatría. Lealtad, idolatría. Idolatran, perdón. La adoración al emperador, la participación en festivales imperiales y la integración económica con los sistemas de culto constituyen en la pornea que condena Apocalipsis. El BIDAG, por favor, consideren ese diccionario muy importante, confirma el sentido de traición al pacto que es dominante en el uso judío. Quiere decir que cuando usa la palabra pornea o fornicación o inmoralidad, está hablando no solamente de algo físico, pero también algo espiritual. Regresar de donde salimos y mezclar lo santo y lo profano es una forma de inmoralidad. Peor, es una forma de inmoralidad en contra de Dios, porque estamos mezclando lo santo y lo profano.
Y las naciones equivale a la complicidad global. La etne, naciones o pueblos, no son víctimas pasivas, son participantes dispuestos que reciben beneficios tangibles de la participación en el Imperio Romano, de acuerdo a ONI, World Bible Commentary, 52b, page 830. Entonces, seguimos. El versículo 17.2, ¿qué es lo que dice? Con la que fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Ok, en griego, ok, ¿quién nos dice eso? Una nota de Net Bible y también del BDAC dice aristos pasivo de mecisco, embriagar, utilizado metafóricamente para referirse a ser superado por una influencia engañosa. Oni, el escritor, el académico, señala que la voz pasiva implica que las naciones son objeto de acción, son seducidas, no simplemente actúan por elección propia. ¿Ok? Es obvio, si hay necesidad, no tienes recursos y de repente viene el emperador y te pone letrinas, como lo hizo en Éfeso, te pone letrinas y construye un templo y te da granos mensualmente para que puedas comer. O te da a la ciudad, le da neocoros, que significa una ciudad que protege el templo, quiere decir que políticamente está sobreprotegido de las naciones, porque el Imperio Romano ahora valida tu existencia y el Imperio Romano ahora te va a guardar, te va a proteger. Si alguien pelea en contra tuya, el Imperio Romano te va a defender. Ahora, pero con ese tipo de título viene ¿qué? El culto imperial, adoración a otros dioses, actos rituales de fertilidad, tiene comidas sacrificadas a ídolos, tiene una identidad, y también están los decretos de Roma, del emperador, que la ciudad tenía que proclamar un decreto o un juramento de lealtad al emperador. Por eso Pablo lo querían votar de todos lados, porque él estaba incitando a la ciudad, predicando a otro rey, diciendo que Yeshua es el Kyrios. Todo el mundo hubiera entendido eso. En Pérgamo yo vi la inscripción cuando habla de Trajano como el Señor, el Kyrios del mar y la tierra. Lo mismo que dice el texto en Apocalipsis capítulo 14. Es interesante porque ahora podemos tener un contraste y una conexión. ¿Okay? Recuerde, ¿cuál es entonces la seducción económica, el libro Apocalipsis y el comercio del imperio? Vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿ok? Dice Apocalipsis 18:3. Porque todos los pueblos han bebido del vino de su prostitución apasionada. Recuerda que esa expresión está citada 3 veces. Por eso me llamó la atención. Y por eso decidí hacer un estudio específicamente en esa expresión, porque ahora podemos trazar el problema de la carta, el problema que está ocurriendo. Okay, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el lujo de su fasto. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 12 al 13, enumera los productos de importación de Roma. ¿Ok? La Biblia de Jerusalén dice oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera de cedro, objeto de marfil, madera preciosa, bronce, hierro, mármol, canela, especias, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, lo que sea. Vio en su comentario señala que la lista refleja los catálogos comerciales romanos conocidos y el consumo de lujo imperial. La metáfora del vino es, por tanto, literalizado y globalizado. Entonces estamos viendo aquí las categorías, número de artículos enumerados, materiales preciosos, textiles de lujo, especias de incienso. Hay 5 enumerados. Okay. Alimentos y bebidas, hay 4 enumerados. Animales y transporte, 3. Tratas de personas, 1. Esclavitud, ¿no? Materiales preciosos, 6. Obviamente, es como hoy día con lo que les hablé ayer. Ayer yo les hablé acerca de lo que está ocurriendo en Irán y cómo el presidente de los Estados Unidos está tomando unas decisiones para controlar lo que es el recurso más valioso hoy día en el mundo, que se están peleando peleas y guerra por todos, el petróleo. Sin petróleo no hay nada, ¿ok? Porque
hay electricidad gratis, pero no quiere que salga a la humanidad, obvio. ¿Okay? Entonces, están utilizando los recursos, en este caso el petróleo. El que maneje los recursos tiene el dominio sobre la tierra. Esa es la realidad. Lo mismo que está ocurriendo en el primer siglo se puede traer ahora al siglo XXI, con los Estados Unidos atacando a Venezuela para sacar a Maduro. Ahora tienen dominio del petróleo, atacando a Irán, porque la guerra, porque ellos querían tener una bomba nuclear y ellos querían influenciar al mundo a pelear en contra de Estados Unidos y en contra de Israel. Por eso es que tenían el proxy para el terrorismo. Para ellos no es terrorismo. Para ellos es una guerra santa. Que jihad, una guerra santa. Para ellos es una guerra santa. Entonces, aquí ahora Estados Unidos está peleando en contra de esa guerra santa de los iraníes. ¿Okay? Es una ideología lo que está ocurriendo en Irán. Pero acá están asegurando que los recursos puedan ahora ser facilitados para que la humanidad pueda vivir. Ahora, si eso ocurre y la guerra la gana Estados Unidos, entonces ellos van a tener el poder del petróleo que sale de Irán, que sale de Venezuela. En Estados Unidos ya tienen su petróleo, entonces la moneda se fortalece, como hablé ayer, y quiere decir que ahora Estados Unidos va a tener más influencia a través del mundo. Y con eso viene ¿qué? Las películas, viene la inmoralidad, vienen todo lo que está ocurriendo dentro de la cultura americana, que está, honestamente, cae en el patrón de un Roma y cae en el patrón de una Babilonia, pero también Sudamérica y también Europa, no solamente Estados Unidos. Pero si hablamos del poder mundial, entonces sí podemos conectar a lo que es el sistema Estados Unidos. Si domina el mundo y no hace un cambio para justicia, pero hace un cambio para opresión, sí, entonces cae bajo lo que sería una Babilonia o lo que sería una Roma. ¿Me están siguiendo, no? Lo que define es cómo hace actos de justicia o liberación o actos de persecución y opresión, como lo hizo Roma. Esa es la diferencia. El imperio, notas que el imperio perso no se habla en nada de esto proféticamente por Juan ni por nadie, porque los persos liberaron a Israel de su cautividad. El rey Ciro hizo un acto de justicia, permitió que el reino regresara a la tierra. Por ende, no está mencionado, porque no oprimieron al pueblo. Cuando ellos conquistan a Babilonia, liberan a los judíos para que regresen a la tierra. Entonces, por eso no son mencionados. Estados Unidos ahora se puede definir en la historia como una Persia bíblica, no la que está ahora mismo, que da liberación al judío, o una que oprime como Babilonia o Roma. Ahora tenemos que sentarnos a mirar todo lo que haga el presidente y todo lo que hace Estados Unidos como pueblo. Ahora tenemos que sentarnos a mirar y decir, prefigura de Roma. No, está actuando como los persos cuando liberaron a Israel. Por el momento están actuando como Persia, porque el presidente ayudó a liberar a los cautivos de Hamás. Ayudó a hacer muchas cosas de esa índole. No estamos defendiendo a una persona, estamos hablando del punto de vista profético ahora. Ve cómo estamos conectando una con la otra. Sus acciones hablan más que sus palabras. Pero si no estamos al tanto de esta información, no vamos a tener claridad de qué rol está jugando Estados Unidos como un imperio ahora mismo dominando el mundo. ¿Cuál es el rol? ¿De Babilonia y Roma? ¿O de Persia? Que liberó. Yo espero que esto tenga sentido. Tenemos que ser medidos y tenemos que estudiar esto con sentido, porque si no, estamos inventando y reinventando la rueda. Vamos a seguir aquí. Dice, el BDAG, en la página 949, habla acerca de la palabra griega estrenos, que es lujo excesivo, desenfreno. Aquí parece solo aquí en el Nuevo Testamento, el verbo cognado es treinao. Apocalipsis 18:7 y versículo 9 significa vivir en lujo sensual. Osborne, en su comentario de Apocalipsis, en la página 641, dice, Osborne observa que este término evoca específicamente la notoria reputación de Roma por su consumo extravagante y su cultura de banquetes decadentes,
un objetivo clave de la propaganda, tanto en la apocalíptica judía como en la crítica estoica romana. Y es verdad, porque si vemos el libro de Apocalipsis, en la carta a la Odisea, lo que habla acerca que te voy a vomitar de mi boca tiene un doble sentido. Tiene que ver con las aguas tibias, calientes, que provienen de Heliópolis, y las aguas frías que proveían de Coloso o de Nisli hoy día, y se encontraban en la Odisea y tenían una distribución de agua pero muy avanzada del mundo antiguo en el primer siglo. Una metrópolis en aquel tiempo, y estaba localizado geográficamente en lo que era el centro para ir al norte, al oeste, al sur y al este. Todo el mundo pasaba por ahí. ¿Okay? Pero también hacían unas fiestas y unos tipos de banquetes que cuando la gente están glotones, que eran entretenidos con hombres homosexuales, mujeres o lesbianistas o lo que sea. Y también cuando querían comer más de lo normal, tomaban un tipo de vino caliente o tibio que los hacía vomitar para continuar ese tipo de banquetes que habían acá. A eso se está refiriendo. ¿Ok? Ok, entonces, Tácitos, ¿qué dice la historia? Vamos a hacer lo que dice Séneca, Plinio el Viejo, acerca de esto. ¿Ok? ¿La están pasando bien, familia? No sé si ustedes habían considerado este punto de vista en el estudio del libro Apocalipsis, pero este año lo estoy cubriendo básicamente en el contexto cultural. Y yo pienso que si establecemos esa base, vamos a poder entender mejor hoy día cómo definir y cómo entender algunas de estas cosas. Tácito, en su libro, describe cómo las provincias fueron corrompidas por el lujo romano que se extendía a través del comercio y la presencia militar. El lenguaje moral guarda un estrecho paralelismo con el vino de seducción en Apocalipsis. Mira, tú sabes qué interesante. Cuando nosotros fuimos la primera vez a Éfeso, no tuve tiempo de subir, no tuve tiempo de entrar a una de las mansiones que habían encontrado subiendo una montaña en la carretera principal. Algún día les voy a presentar a esas fotos que tengo. Pero el año pasado pudimos subir. Eran unas mansiones espectaculares. Tenían frescos por todos lados. Una de las casas que entramos, una mansión que entramos, una era como casi 3,000 pies, 3,000 pies cuadrados, es grandísimo. Tenía sauna, tenía un cuarto de sauna, un cuarto frío, tenía una sala de banquetes. Era espectacular. Es como decir las mansiones hoy día de 1 millón o 2 millones de dólares. En aquel tiempo estaban al lado de la carretera principal, mirando hacia el puerto que ellos habían creado, mirando hacia el estadio donde entró Pablo, que lo iban a linchar. Es interesante. Entonces, estamos viendo que sí, el lujo era bastante fuerte en Éfeso. Por eso cuando leo esto y lo pude ver, yo digo, ok, yo entiendo lo que está diciendo. ¿Qué es lo que dice Séneca? Séneca critica la cultura del vino y los banquetes romanos como motores de colapso moral. Bebemos, él dijo, bebemos hasta el punto de vomitar. ¿Ve lo que le digo? Y luego vomitamos para volver a beber. La crítica de Séneca refleja el registro satírico de Apocalipsis. Lo mismo que le mencioné que está ocurriendo en la Odisea. Plinio el Viejo dice, él documenta las extensas redes comerciales de vino de Roma a través del Mediterráneo, la base material para la imaginaria del vino en Apocalipsis 18. Roma consumía y exportaba vino como herramienta de imperialismo cultural. Por cierto, interesante, no sé si usted sabe, pero en el primer siglo, Turquía, las 7 iglesias, algo que cuando estuvimos allá fuimos a probar vino turco. Yo no sabía que tenían vino, pero sí tienen vino, es interesante, lo exportan. ¿Okay? Aunque el musulmán no toma vino, es cara raro, pero sí tienen viñedos. Ok, si vemos en un mapa, yo he presentado esto anteriormente, pero no tengo tiempo de hacerlo hoy. Busca un mapa de las 7 iglesias. Todas van por la misma, una ruta como si fuera una ruta postal, ¿no? Así. Yo recuerdo cuando salí de Éfeso, que fuimos a Magnesia y empezamos a manejar hacia la Odisea para llegar a Denizli, que es donde se encuentra Coloso. Y vimos viñedos por todos lados. Cuando subimos a la Odisea,
fuimos a Hiriópolis y íbamos camino hacia a Filadelfia para ir a Sardis y a a las otras iglesias. Yo recuerdo que manejamos como 2 horas, 2 horas y media, y eran viñedos a la mano derecha y a la mano izquierda. Cuando me puse a investigar, el vino de Turquía en el tiempo bíblico, en el tiempo de la Biblia, era mejor que el de Roma. Hubo un emperador que no quería la competencia y mandó a quemar los viñedos. Esa es una historia que leí hace tiempo, un artículo, no recuerdo dónde está. Por favor, valídelo. Ok, búsquelo. Pero es interesante que hoy día el vino no es igual, que no es tan bueno, es regular. Ok, el israelí es mejor. Pero es interesante que lo que está hablando aquí del vino, en la iglesia Apocalipsis, ellos lo hubieran entendido porque en la Odisea lo hubieran hecho. En todos estos lugares tenían bastante vino en el mundo de Asia Menor en el primer siglo. Recuerda que eso se utilizaba también para idolatría y los dioses paganos. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. Me estoy recordando cosas que di hace tiempo. Entonces dice la participación en los banquetes y festivales imperiales, la dietna, organizados por las élites cívicas y los adoradores del emperador, era señal de lealtad a Roma. ¿Okay? Negarse a asistir o a comer alimentos sacrificados al emperador tenía consecuencias económicas y sociales. Eran marginados si no eran parte de estas cosas. Las imágenes de comida y vino en el Apocalipsis abordan directamente a esta presión social, de acuerdo a Patronage and Kingship and Purity de Silva. Ese libro está espectacular. Lo he leído 2 veces, ¿okay? Porque me ayudó mucho a entender el libro Apocalipsis. Quiere decir que lo que está hablando el libro Apocalipsis, culturalmente todo el mundo lo hubiera entendido en el primer siglo. Nosotros hoy día no. Una pregunta a la audiencia: ¿cuántos de ustedes han captado algo nuevo que no habían considerado anteriormente? Ponga un 1 si es un sí, un 2 si es un no. ¿Ok? El sistema de patronazgo o patrocinio, interpretación desde las ciencias sociales del poder romano y la prostitución. Vamos a hablar acerca del contexto cultural de lo que es honor y vergüenza, patrocinio y clientela. Lo que están viendo aquí es una imagen de un emperador en una toga. Y aquí se está dando honor a la imagen. ¿Ok? Roma como patrón supremo, de Silva y Friesen. Estos son los escritores académicos. La sociedad romana funcionaba a través de relaciones jerárquicas, patrón-cliente, patrocinium, y de Silva explica de esta forma. Él dice, el emperador se encontraba en la cúspide de una red de patronazgo a escala imperial, dispensando beneficios, paz. Ok, por eso es que el libro Apocalipsis, y por eso es que las cartas de Pablo, cuando habla acerca y la introducción a paz y gracia de nuestro Señor, nuestro Padre, ¿ok? Y después dice, y de nuestro Kyrios, Señor Yeshua el Mesías. No está diciendo que Yeshua es el Padre, de parte de Dios Padre, y también entonces de Yeshua, que es nuestro amo. ¿Ok? Está utiliza la palabra Kyrios, que tiene que hablar como un patrón. ¿Ok? Dice, paz, acceso y comercio, protección legal a cambio de honor y lealtad. Por eso Pablo dice que los que confiesen con su boca que Yeshua es Kyrios, es el Señor, y cree en tu corazón que Dios lo resucitó al de los muertos, será salvo. Entonces las ciudades recibían beneficia, que son beneficios de Roma. En cambio, había reciprocidad en la cual ahora el pueblo debían el honor y participación en el culto imperial. Entonces vemos un flujo de beneficios. Había paz, por eso es que la Biblia habla de la paz de Dios comparado a la paz del emperador. Comercio, protección legal del emperador. Y el flujo era que el emperador te daba paz, comercio, protección legal, y el pueblo daba honor y lealtad. Estaba la gente común, estaba el comerciante, los élites de la ciudad, decuriones, gobernantes provinciales o el emperador. En otras palabras, estaba el esclavo, el liberto, estaba el plebeyo y estaba el patricio. Había unas castas sociales en el primer siglo. ¿Cuál es el problema teológico? En la tradición profética judía, la lealtad última pertenece solo a Adonai. Recibir, oigan esto, recibir beneficia o beneficios de Roma y rendir honor al emperador constituye exactamente la traición al pacto y se considera saná, prostitución, que los profetas condenan. Regresar al cristianismo
es un tipo de deslealtad. Rechazar la Torá, el sábado, la fiesta, y decir que conoce a Yeshua es un tipo de prostitución, porque el Shabbat es la señal del pacto. Recuerden, el Shabbat es señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel que alude a la creación. Y la bendición para el Shabbat, el Kiddush, es básicamente, le damos gracias a Dios por ser el creador del cielo y la tierra y que descansó el séptimo día. Y después de la bendición del vino, se da la gloria a Dios por redimirnos de Egipto. Por eso es que la señal del pacto se da después de la redención de Egipto. Ok, y no está vinculado con la luna. Está vinculado con el pacto y el descanso de Dios en la creación. Solamente una persona que no estudia la Torá, ok, va a decir lo contrario. Ok, eso enseña la falta del contexto bíblico. Solamente se enfoca en lo que el contexto religioso cristiano que descarta la señal del pacto para un pueblo que fue redimido. Ok, continuamos. Dice, la dimensión económica. Friesen demuestra que la participación en el culto imperial era necesaria para ser miembro de los gremios y tener acceso al mercado en las ciudades asiáticas. La supervivencia económica estaba entrelazada con una lealtad idolátrica. Eso es verdad. Entonces, lo interesante es esto, familia, que ahora va a haber un conflicto entre los judíos que tienen unos privilegios que el Imperio Romano le ha dado. Ya yo he hablado de eso bastante acá. Y que los creyentes en Yeshua, los judíos ya no lo quieren, porque ellos están enseñando otro rey, lealtad a otro Kyrios. Y los judíos, lo que se llama en el libro Apocalipsis, la sinagoga de Satanás, los adversarios, eso qué palabra Satán significa ahí, están en contra del evangelio, en contra de los creyentes en Yeshua. ¿Por qué? Por su inseguridad después de la destrucción del templo y por el deseo de mantener su estatus de coligia, de una religión lícita, la cual podían celebrar sus fiestas, comer kosher, guardar el Shabbat, sin que el imperio romano los molestara. El mensaje de Yeshua causó un problema, no solamente para el romano, en referencia a la autoridad del emperador versus la lealtad a Dios a través de Yeshua, pero también al judío, porque ahora el no aceptar a Yeshua los pone en contra del uno al otro. Ellos no pueden estar con nosotros porque creen en Yeshua y ellos creen que Yeshua es el amo y no es el emperador que nos trae a nosotros problemas y vamos a perder los privilegios. Y por ende, ellos se convirtieron en la sinagoga del adversario de ellos. ¿Ok? Ellos fueron adversarios. Y cuando pude entender lo que es el entendimiento acá, de este contexto, entonces ahora tenía lógica. Quiero leer algo acá que me validaron. Vamos a ver, vamos a leerlo aquí. No escribamos nada porque quiero leerlo. Juan me hizo validación de lo que está hablando del viñedo. En el año 92, después del Mesías, Domiciano promulgó un edicto vitícola que ordenaba, uno, prohibir la plantación de nuevos viñedos en Italia. ¿Ok? Después, arrancar hasta la mitad de los viñedos en las provincias, especialmente en regiones productoras como Asia Menor, actualmente Turquía, lo que le estaba hablando. Y también, dice aquí, la razón principal no era religiosa ni moral, sino económica y política. Los vinos provinciales estaban compitiendo con el vino italiano. Lo que les dije. Ok, vamos a ir acá. Dice, además, había preocupación por la escasez de grano, ya que mucha tierra se estaba dedicando a la vid en lugar de cereales. Continuamos. La política buscaba proteger la economía agrícola italiana, favoreciendo a los productores del control del centro imperial. Gracias, Juan, por validar la información. Aprecio eso mucho porque es algo que pues, uno estudia y lo entiende, pero muchas personas a veces no lo captan o no están al tanto. Y es bueno que podamos validar la información. Gracias. Ok, entonces estaba correcto, ¿no? Perfecto, gloria a Dios por eso. All right. Entonces dice, Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas cómplices de sus pecados y para no participar de sus plagas. Obviamente, aquí Bio está comentando en esto.
Beale es el comentarista ahora mismo en el mundo académico más catalogado del libro de Apocalipsis. No estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero mucho de lo que dice sí está en su contexto cultural muy preciso. Dice, salid de ella, pueblo mío. Esta frase resuena con Isaías 48:20, Jeremías 50, versículo 8, 51, versículo 6 y versículo 45 de JPS a Hebrew Bible. Llamados proféticos a salir de Babilonia. Para la audiencia de Apocalipsis, el mandato es tanto socioeconómico como espiritual. Desvincularse del sistema imperial que ha embriagado a todas las naciones. Hacer sus propios negocios. Ser proactivo en comunidad. Entonces, aquí estamos viendo los versículos que se usa en el libro Apocalipsis conectando con el mismo problema que había en Babilonia en ese tiempo y la influencia política, religiosa y también cultural del imperio babilónico en los mismos judíos. Por cierto, cuando fueron liberados de Israel, de Babilonia, muchos no quisieron regresar. Ok. Dice, salí de medio de ella, pueblo mío. Los paralelos verbales y conceptuales con Apocalipsis 18:4, que es la misma expresión que usa el 14, versículo 8, son exactos. Juan ha transpuesto el oráculo antibabilonio de Jeremías a la situación imperial romana finales del siglo I. Está utilizando algo ya establecido para establecer una verdad. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a dirigirnos ahora un poco acerca del culto imperial y las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a ir a un entorno social concreto en Asia Menor. Por cierto, yo puedo testificar de eso porque gracias a Dios, gracias al Padre, pude estar allí para verlo con mis ojos. Y es interesante cuando vas al lugar y lo puedes ver. Pérgamo fue la primera ciudad de Asia en recibir un título, un templo dedicado a Augusto. En el año 29 antes de la era común, Apocalipsis capítulo 2:13 la denomina el lugar donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás era un templo para Zeus que se encuentra hoy día y el altar hoy día se encuentra en el Museo de Berlín, okay, en Alemania. Se casi con certeza una referencia al altar imperial. Okay. Por cierto, allá fue donde yo vi la inscripción de Trajano, aunque fue mucho más tarde, ¿no? Pero habían cultos imperiales en esa ciudad que está a 1000 pies por encima del nivel del mar. Éfeso. En Éfeso fue 3 veces Neocoros. Neocoros significa albergó 3 templos imperiales. La economía de la ciudad estaba profundamente integrada con los festivales del culto imperial y las estructuras gremiales vinculadas a la idolatría. ¿Ok? Ahora, me gustaría que consideren algo. Cuando usted lea el libro de Éfeso, considere el culto imperial y lo que tenían que hacer. Y yo le garantizo que la lectura va a ser más diferente a lo que usted ha podido entender en todo ese tiempo. Imagínate que ahora Dios le está diciendo a través del profeta de Pablo, el Eterno, ¿ok? Está siempre tratando de ayudar al pueblo de Israel a entender que Él es el soberano, que Él es el que le da todos los requisitos, le da todo tipo de recursos, que Él es el que provee todo, ¿no? Ahora, en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 1, vamos a leer para que usted vea, si el mundo greco-romano y Éfeso era una ciudad neocoros, quiere decir que eran protectores del templo. Ellos tenían que hacer lo que fuera para proteger ese juramento que habían hecho al emperador porque tenían todos los privilegios de Roma. Recuerden eso. Ahora cuando leemos lo que está hablando de Diana, de Diana, que era Artemis, ¿ok? La diosa Artemis, que en el Museo de Éfeso se pueden ver 2 estatuas de mármol de ella, ¿ok? Ahora, mira lo que dice el libro de Éfeso en el contexto del culto imperial y lo que Pablo está haciendo para traer consuelo y para levantar el ánimo a esta gente y su identidad. La identidad de ellos no es Roma. La identidad de ellas son con ciudadanos con los santos. Oigan esto, el capítulo, voy aquí, el capítulo 1, mira cómo Pablo habla. Recuerda que
El emperador te da recursos, te da paz y te da estabilidad social. Oigan esto. Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Yeshua el Mesías. Gracia y paz. Dame un segundo. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Yeshua el Mesías, el Kyrios, Yeshua el Mesías. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor el Mesías, Yeshua, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales del Mesías, en Mesías. Porque Dios nos escogió, ¿eh? En Yeshua, en Mesías, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Está hablando en el vocabulario de honor y vergüenza, el vocabulario de lo que es patrocinio y clientela. En él tenemos redención. ¿De quién está hablando aquí? Del Padre, ¿no? Ok, en él tenemos redención mediante su sangre. Perdón, está fuera de contexto. Vale, eso de nuevo. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aquí el amado es Yeshua. Sigue, tenía que corregir eso, disculpen. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón o áfesis, remisión de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Ve? Gracia. El emperador daba gracia a una persona que era el cliente. Dios nos da gracia por en intercambio por nuestra lealtad a Él. En Él tenemos redención, ya leí ese versículo 9, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en el Mesías, con miras a una buena administración en Él, cumpliendo de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Mesías, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios fue la voluntad de él de enviar a Yeshua para redimirnos. Versículo 12. A fin que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, recuerda que ellos escuchaban el evangelio del emperador. Evangelión no era una palabra religiosa, también era una palabra secular de su salvación. El evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Lo interesante es que la redención, si buscamos esta palabra en el griego, es antilitrón, creo que es antilitrón. Aquí está. Apolitrosis, perdón. Apolitrosis. La palabra apolitrosis es importante por un tipo de rescate. Voy a leerlo aquí, liberación, acción de liberar, liberación, salvación. Pero si vemos aquí dice price of release, ransom, ransom price. Ahora, una cosa que yo quiero que usted considere, ¿ve? Aquí está la palabra de lo que es la palabra lithro o lithrón. La voy a poner en español para que la puedan ver. Si es que trabaja ahora, porque hace poco que no trabajaba, no sé por qué. Pero la palabra es rescate o liberación. Eso hubiera tenido mucho sentido o redención para las personas en el primer siglo, familia. Te voy a explicar por qué. La razón que hubiera tenido sentido en el primer siglo, porque en Éfeso, al ladito del estadio, había un mercado grandísimo, una agora. Era el mercado más grande de venta de esclavos en Asia Menor. El vocabulario que está hablando aquí está haciendo un contraste con lo que ellos veían todo el tiempo. La herencia no es con el Imperio Romano, la herencia es con Dios, porque Él te ha
te ha dado un rescate por tu vida, para tu herencia. Poseer tierra en el mundo romano te ponía en estatus de una persona de alto nivel. Cuando estuve en Éfeso lo pude captar. Wow, un área muy grande donde era el lugar donde se vendían los esclavos. Y ahora puedo entender el vocabulario, el contraste de Juan, porque estaba en Patmos y la isla de Patmos no es muy lejos de Éfeso. No está ni a 2 horas en un barco. ¿Ok? Entonces, estamos viendo de que hay un contraste que él está mirando. Dice, no, ustedes han sido redimidos. En la palabra redención es la palabra apolitrosis, que nos habla de un tipo de apolitrosis o litrón. A ver. Sí, apolitrosis, que es un rescate. Eso hubiera tenido sentido una persona en Éfeso porque ellos veían cómo vendían a los esclavos. No sé si tiene sentido lo que estamos hablando, ¿no? Entonces estamos viendo este vocabulario y tengo que terminar. Vamos a continuar acá con el PowerPoint para terminar, ¿ok? Esmirna, la congregación de Esmirna, albergó un templo imperial desde el año 26 de la era común en adelante. Apocalipsis 2:9 se dirige a aquellos que enfrentaban presión económica por su no participación en la vida cívica religiosa. En Pérgamo, en Éfeso, Esmirna, la Odisea, todos tenían algo en común. En un tiempo en la historia fueron neocoros. Por ende, tenían que ser leal al emperador y eso hubiera sido mucha presión para la audiencia. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15. Advierte contra la enseñanza de Balaam y los nicolaitas, que aparentemente alentaban comer comida sacrificada a los ídolos y participación en prácticas que Juan etiqueta como pornía. ¿Están siguiendo? Quiere decir que lo que se llama la enseñanza de Balaam y también lo que eran nicolaitas tiene que ver con comidas sacrificadas a ídolos, cuando Balaam le dijo a Balac que incitara al pueblo que enviara a las mujeres, ¿para qué? Fornicación, para que adoraran a los dioses y para que ellos comieran comidas sacrificadas a ídolos. Eso es lo que está ocurriendo allí. Esto representa la forma práctica de beber el vino, acomodarse a la participación en el culto imperial para mantener la posición social y económica, de acuerdo a Osborne. ¿Okay? El BDAG sobre la palabra eidolocitón dice carne ofrecida a un ídolo en el contexto romano. Dicha carne se distribuía en festivales públicos, banquetes gremiales y celebraciones imperiales. Rechazarla significa marginación social y económica, la presión exacta que enfrentaban las comunidades del Apocalipsis. En aquel tiempo, comer comidas sacrificadas a ídolos representaba lealtad al imperio y al emperador. Al imperio y al emperador. El cordero frente a la bestia. La afirmación contraimperial en Apocalipsis. De acuerdo a Coaster, en el Anchor Yo Bible Commentary, dice el Apocalipsis presenta una dicotomía marcada. El cordero, Arnión, que fue inmolado frente a la bestia, que encarna el poder imperial, el vino de su pasión inmoral, es la herramienta principal de seducción al sistema de la bestia, ¿no? El contraste entre la copa de Babilonia, Apocalipsis 17:4, y la invitación del Cordero a la cena de las bodas, Apocalipsis 19:9, es estructuralmente centrado para la retórica del libro. Está haciendo un contraste. ¿Quieres sentarte a la mesa de Dios o quieres sentarte a la mesa de Satán o del emperador? Pablo lo dice más tarde en Corinto. No puedes tomar de la copa de Dios y lo que es la copa de Satán en Corinto, ¿no? Por cierto, recuerde que 1 Corintios fue escrita de Éfeso. Mantengan eso en mente. Entonces, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de prostitución. Entonces aquí nos dice una copa llena de abominaciones y las impurezas de prostitución. La copa de oro evoca directamente Jeremías 51:7. ¿Okay? Una abominación, algo detestable, usando en la Septuaginta para los ídolos, de acuerdo a Ani en World Bible Commentary, página 935. Entonces, ¿qué significa la frase para los lectores del primer siglo?
Los cuatro elementos conforman un sistema simbólico integrado, extraído de la tradición profética judía y aplicado al contexto del Imperio Romano. Ningún elemento funciona de manera aislada. Quiere decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Estaban utilizando algo que ellos entendían. El vino representaba seducción. Pornea representaba traición de convenio, que se convierte en lo que es idolatría o adulterio. Y las naciones embriagadas está hablando de la complicidad de todo lo que es la pérdida de la claridad moral. Todo esto tiene que ver por la adopción de los valores romanos y la participación global de lo que es el imperio culto, el culto imperial. Familia, eso fue lo que la Iglesia Católica hizo. Mezcló lo santo y lo profano y embriagó a todas las naciones a mezclar y hacer las cosas que ellos hacen. El cristianismo como sistema religioso es una de sus hijas. Recuerden eso. El cristianismo representa a una de sus hijas. Mantengan eso en mente, ¿ok? La gente piensa que si el sistema de Babilonia también se alude a Roma, no podemos decir que los judíos salieron de Babilonia, salgan de Babilonia, está aplicándoselo a ellos nada más. También está aplicándoselo a los que adoptaron y fueron a complicidad de los católicos. En este caso son las iglesias denominacionales que son protestantes, pero que siguen el mismo sistema religioso. El mismo sistema, con algunas diferencias. ¿Ok? Entonces, para terminar, me queda un poco de información. Sí, me quedan 3 slides. Quiero cubrirlo porque trabajé fuerte para esta presentación y quiero cubrirla. Okay. Dice, la ramera simboliza a Roma como la encarnación del poder imperial, el lujo y la idolatría, de acuerdo a Craig Koster. Su vino es la fuerza seductora de todo el sistema imperial. Eso de acuerdo a lo que los comentaristas dicen acerca de esto. La pornía, de acuerdo a David E. Oni, la pornía aquí no se refiere al pecado sexual en sí mismo, sino a la capitulación idolátrica ante la ideología imperial romana, tal como lo exige el trasfondo profético. Y J.K. Beale, The Book of Revelation, dice, la metáfora del vino captura la capacidad del imperio para hacer que sus súbditos pierdan el discernimiento moral, participando voluntariamente en sistemas de injusticia. Lo mismo que hay hoy día. Lo mismo que hay hoy día. ¿Se puede atraer hoy a la mesa lo que ocurrió en el mundo babilónico y romano? Sí. Hoy te dice que un hombre puede llamarse una mujer, que un niño puede hacerse un perro. Ok. Unas loqueras que están ocurriendo en el mundo. Nada de eso es nuevo. Entonces, mira qué interesante el vocabulario bíblico y el simbolismo de las palabras. No voy a leerlo todo el griego y la transliteración, sino voy a ir a las glosas del BDAG, ese diccionario importante, y el significado simbólico en Apocalipsis. Vino representa influencia e ideología imperial seductora. Pasión intensa es furia. Thimos significa impulso ardiente consumidor del poder imperial. Lo que es la pornea, inmoralidad sexual, idolatría, traición al pacto, lealtad idólatra a Roma. ¿Ve? La etne, que son naciones o pueblos, participantes globales en el sistema imperial. Y lo que es la palabra abominación en el libro Apocalipsis, ídolo, objeto de culto imperial, idolatría detestable, porque no se supone que tenga una imagen de nada. ¿Okay? El lujo excesivo, estrenos, habla acerca del mundo simbólico del libro Apocalipsis, riqueza decadente de Roma que corrompe a través de la abundancia. Y el Cordero, el verdadero patrón, no es el emperador, sino es el Mesías, en contraste con la bestia. Entonces, interesante porque cuando comenzamos a entender estas cosas, ahora tenemos un poquito de claridad cuál es el contexto que Juan se está refiriendo en ese lugar. Ahora entienden por qué era importante poder ir a esos lugares cuando fui. La razón que fui, y después preguntar a Juan. Juan estaba estudiando conmigo casi 6 meses antes de ir la primera vez. Y fue un poquito, cuando yo llego me doy cuenta de lo poco que sabía. Y había estudiado literalmente 6 meses para presentarme. Y cuando llegué estuve allí.
Es como estudiar tanto para llegar al lugar y no saber nada. Eso me pasó a mí. Y yo, ok, tuve que contratar un guía para que me ayudara. Lo que yo estudié me ayudó, pero conectar la cultura con la topografía y la geografía del lugar solamente ayudó a entender todo lo que yo había leído, porque ahora lo vi, ahora lo pude ver, pude caminar, pude tocarlo, pude entenderlo de su punto de vista cultural visitando ese lugar. Y le doy gracias al Todopoderoso por el privilegio de poder esos lugares que yo hice 20 videos en español, por cierto, para su beneficio. Si les interesa este tipo de información, lo hice para que nosotros podamos tener un poquito más de claridad de estos textos en el libro de Apocalipsis. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Recuerde, suscribirse a la página de YouTube y también compartir y darle un like y compartan con sus amigos para que otros puedan ver estos estudios y seguir aprendiendo, creciendo y desarrollando nuestro entendimiento bíblico histórico, siguiendo lo que es la metodología, el contexto histórico, arqueológico, cultural y bíblico, para que podamos seguir aprendiendo y entender los últimos tiempos, no del punto de vista de la denominación, sino del punto de vista bíblico concreto, que podemos contrastar lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde a todos. Shalom.